Hola amigas, queremos presentar en nuestra nueva sección de entrevistas. A partir del día de hoy, empezamos a salir a las calles generando nuevo contenido para ustedes. ¿Por qué Santa Lucha Times? Tenemos las respuestas. ¿Con cuál de sus padres vivir tras un divorcio? Eso es muy interesante, sobre todo porque de aquí dependen muchos factores, ¿no? Sobre todo la cuestión de el cuidado que se tenga con los papás y evidentemente hacia el hijo, hacia los hijos, o hacia la hija, hacia las hijas. También tiene que ver esos factores de la edad de los padres, a qué se dedican, qué es lo que hacen, cuál es, en dónde viven, todo ello depende. Pero lo idóneo que se manejaba antes era de que se quedara con la mamá, pero actualmente ya puede ser dubitativo. Es una situación de elección del mismo niño. Yo no te podría manejar una opción plena para cualquiera de los dos. ¿Y usted qué piensa acerca de lo que me menciona, de que antes era con la mamá y ahora ya pueden elegir los niños? Sí, pues sí, evidentemente que sí. Vamos a ponerlo en un contexto en el cual la mamá trabaja, ¿no? Antes se manejaba de que los niños o las niñas se tenían que quedar hasta los 12 años con la mamá por el cuidado y por la cuestión de carácter maternal. Pero ¿qué sucede cuando el papá decide enfrentar una situación de ese tipo, ¿no? Decir, no tienes el tiempo, el cuidado para con el niño, con el hijo, con la hija, y por consiguiente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues se busca alternar esa situación. De hecho, ya la figura del papá soltero ya tiene una relevancia más importante y que no se reconozca el hecho de la situación del amo de casa, porque muchos hombres prefieren decir que soy desempleado a señalar de que soy amo de casa y recibir inclusive una pensión alimenticia por parte de la mujer en favor o en pro de los hijos. ¿Qué cree que necesitan los niños emocionalmente durante el divorcio? Mucho cuidado. Aquí en esta situación sí te puedo decir con todo el conocimiento pleno de que hay que buscar evitar la violencia vicaria. Realmente esto es una cuestión de comunicación. Aquí habría que ver por qué terminan las parejas o por qué se separan. No es tanto por falta de amor, a mí se me hace que es por falta de comunicación. Y evidentemente en una situación así hay que cuidar mucho esa circunstancia, pero también depende de la madurez en la cual se hayan separado los padres para que exista esa posibilidad del cuidado de los hijos. ¿Qué papel deberían tener los padres y familiares en apoyar a los niños en un divorcio? Totalmente, totalmente. Me parece que aquí la comunicación con los hijos es vital. El niño requiere dependiendo de la edad, requiere contención para este tipo de aspectos. Se debe de trabajar de una forma conjunta. En una separación o en un divorcio, la separación en el caso de los cónyuges o de la pareja, debe de haber una valoración psicológica, legal, administrativa, dependiendo de la pareja. Pero para los hijos, y también en ese aspecto muy, muy, muy directo, debe haber ese cuidado psicológico, debe haber ese cuidado maternal y debe haber ese cuidado paternal. Te lo digo porque yo conozco a muchos chicos de entre 20 y 21 años por el hecho de ser docente, que te llegan a universidades ya con grandes carencias, sobre todo de afecto o sobre todo de cuestiones de carácter emocional. Muchos niños que tienen esa deuda en cuanto a que no reciben un abrazo de papá, ¿no? Entonces, me parece que el cuidado debe de ser de ambas partes. O sea, ¿usted considera que a futuro, cuando falta un padre o llámese una madre, realmente tiene tanto peso y afecta? Sí, claro, por supuesto, te lo digo, yo soy docente universitario y lo veo con muchos de los chicos. Muchos chicos crecen con la falta de la mamá, muchos chicos crecen con la falta del papá. En otros casos, la figura materna o paterna la adquieren los abuelos, los tíos, personas ajenas a ellos y que forman el vínculo familiar. De hecho, van creciendo y van adoptando una actitud con los papás que nada tendría que ver con una cuestión de carácter paterno o materno. Mi mamá es mi abuela, mi papá es mi abuelo. Y mis papás pues son simples testigos de cómo fui creciendo y dependiendo de las situaciones en las cómo se haya dado, ¿no? Lo que sí, afortunadamente me ha tocado ver chicos o chicas que tienen esta situación y que en el momento de que terminan una licenciatura
en el momento que culminan una carrera, se vuelven papás y mamás muy, muy, muy buenos. ¿Piensa que la sociedad entiende bien el impacto emocional del divorcio en los niños? No, 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 porque vamos a ponerlo en una tesitura como tal. ¿Qué pasa con los niños o las niñas cuando enfrentan un divorcio? Se supondría que los papás deberían de tener cuidado en ese aspecto. Sin embargo, ¿qué sucede, por ejemplo, en las escuelas? En las escuelas hay que manejarlo con los docentes, ¿no? Con los docentes en el sentido de que hay que tener, ¿sí? Cierto cuidado a la hora de dirigirse a los niños. Lamentablemente, en ese tenor hay variables, como en todo en la vida. Y esas variables permiten calificar a los niños en ese punto. Te lo digo porque nos ha tocado ver, por ejemplo, niños que directamente son señalados por otros niños y por otras niñas como el que no tiene papá, el que no tiene mamá. Y evidentemente las escuelas deben de tener manuales, deben de tener protocolos para manejar ese tipo de situaciones, tanto de papás divorciados como papás en procesos de separación. ¿Por qué? Porque de esta manera le van a permitir al niño alcanzar plenitud a la hora de tener la adolescencia, a la hora de llegar a la etapa de adultez, ¿no? Todo ese tipo de situaciones se va generando a la persona, ¿no? La personalidad del niño o de la niña. Y por último, ¿qué consejo le daría a los padres para cuidar la salud emocional de sus hijos durante el divorcio? Como ya te lo mencioné, la contención es básica. Se ha mencionado en muchos momentos, en muchos espacios, en muchos lugares, de que todos necesitamos contención. En el caso de lo que se pregunta, es evidente de que se requiere contención para los niños, ¿no? El manejo de terapia, psicólogo, psicóloga, que, que busquen sobre todo tratar esta situación. O sea, aquí hay que defender el derecho principal, que es el derecho superior de los niños y de las niñas. Y evidentemente esto se logra a través de ello, una comunicación muy, muy, muy importante. Y sobre todo, la empatía que se tenga por parte de la demás familia. Ahora, no es lo mismo la situación que tenga un niño, por ejemplo, de 7 años a un adolescente de 14 años y cómo enfrenta la cuestión del divorcio. Entonces sí es importante tener esta parte. Y sobre todo que los padres no elijan a los niños como un botín. Te digo, la violencia vicaria, en el momento de que tu mamá es esto, tu papá es el otro, eso puede llegar a afectar a futuro. Y evidentemente eso representa problemas para una edad posterior. Ok. ¿Algún consejo que le dé usted directamente como docente a los niños que los escuchen? A todos los niños, mucha comunicación con tus papás. Créeme lo de que en las escuelas hay cursos, hay talleres, hay diplomados, hay pláticas con relación a esto, pero nada más y mejor que una perfecta comunicación con los hijos, ¿no? Me parece muy, muy bueno el hecho de que ya muchas escuelas, muchos pedagogos y pedagogas lo que estén haciendo es trabajar con los niños desde diferentes ángulos, ¿no? Por ejemplo, con los adolescentes cuando les dicen, quiero que el fin de semana te vayas a ubicar, cuando les dejan tareas o actividades extraúlicas, que les digan, investiga cuánto gasta una persona por la manutención de un niño como tú. Y a partir de eso empieza uno a caer en la realidad de lo que sucede. En el caso de niños menores, aquí es importantísimo de que la docente, la maestra, el maestro, tenga conocimiento de los antecedentes de los niños. Porque muchas veces yo como docente recibo un niño, hago un grupo tal vez de WhatsApp en el cual yo me comunique con los papás, pero no tengo el conocimiento de qué sucede con los papás. Se refleja, por ejemplo, con los niños cuando pues, son violentos, contestan de una manera agresiva, no violenta. Y esto formula a pensar en el hecho de decir, bueno, pues los papás, esto debe tener un antecedente lógico. Y ahí es cuando hay que revisar lo que hacen los papás, ¿sí? Que el niño evidentemente copia. Vamos, el niño absorbe lo que ve, ¿no? Si existe violencia en casa, el niño lo va a replicar de una u otra forma, tal vez no igual, pero sí lo va a replicar, porque si mi papá o mi mamá lo hace es porque está bien. Y eso desafortunadamente, con esa forma de pensar y de creer, pues se desarrollan los menores.
Ok, ¿usted cree que nuestras autoridades puedan aportar en algo para este tema con los niños en especial? Sí, por supuesto. O sea, mira, aquí hay muchas dependencias que se encargan de ese tipo de situaciones. Te digo, aparte de ser docente, yo me dedico a la capacitación y conozco a muchos capacitadores, tanto hombres como mujeres, excelentes en el tema, ¿no? Muchos que yo conozco trabajan con niños, porque hay una gran diferencia entre trabajar con niños que son de escuelas públicas a escuelas privadas. Entonces hay que darle un enfoque específico a ello. No es lo mismo los niños que estudian en una escuela de un municipio a las escuelas que están en valles centrales. Entonces, todo esto genera también una, unas pláticas específicas para cada tipo de niño. E insisto, hay dependencias que están tratando el tema de una manera muy concreta, ¿no? Temas como violencia en la niñez, la violencia vicaria, ¿sí? El bullying, ¿sí? El booming. Entonces son cosas que son realmente importantes y que no solamente deben ser para niños, deben ser talleres para papás, para niños, para abuelos, para tíos, y que representen, ¿sí? El bienestar para el menor.